¿Qué actividades paranormales has presenciado? Fui con mi mejor amigo durante las vacaciones de verano de la escuela secundaria a visitar a sus abuelos que viven en el campo en Japón. Me quedé en la antigua habitación de su madre, que tiene un pequeño armario en la pared. Justo encima de este armario había una puerta de armario más pequeña, como de 1,5 metros de altura y unos 3 pies de ancho, justo encima de él. Un diseño extraño, pero de nuevo, su casa es antigua. Durante las primeras semanas, sufrí de trastorno del sueño y Japón es caluroso y húmedo, así que no dormía mucho por las noches. Sin embargo, cuando apagaba la luz por la noche, siempre me sentía inquieto por ese pequeño espacio del armario. Algo en él se sentía más oscuro que el resto de la habitación. Hacia el final de la segunda semana, empecé a adaptarme a la diferencia horaria. Una mañana, me desperté y esa pequeña puerta estaba abierta. Fue inquietante, pero la cerré y pensé que tal vez no estaba completamente cerrada y se soltó. Un par de noches después, me desperté sintiéndome incómodo. Estaba oscuro y podía ver un poco, y pude ver que la pequeña puerta estaba abierta. Era mucho más oscuro que el resto de la habitación. Esta fue la primera y única vez que experimenté la parálisis de sueño. Tenía tanto miedo que no podía moverme, hablar ni hacer nada. Solo sentía esta oscuridad que provenía de allí. No recuerdo haber dormido esa noche, pero debía hacerlo porque recuerdo despertarme a la mañana siguiente. Le conté a mi amigo sobre eso, quien me dijo que su madre le había hablado de algo así también. Cuando regresamos a casa, hablé con sus padres y su madre bromeó un poco conmigo diciendo, entonces, oí que conociste al fantasma. No estoy seguro si esto se considera paranormal, pero cuando tenía fiebre de niño, siempre, en mi estado de confusión y dolor, escuchaba a un hombre contando en una voz muy profunda. Contaba desde 1 en adelante, a medida que los números aumentaban, la voz se volvía más fuerte e intensa. Esto comenzó a ocurrir con menos frecuencia a medida que crecía y ahora ya no lo experimento. Lo había pasado por alto como una pesadilla recurrente hasta que recientemente descubrí que mi hermana también experimentaba exactamente lo mismo cuando era más joven. No es lo más aterrador, pero me provoca escalofríos tratar de comprenderlo. Cuando estaba en la escuela secundaria, mis padres trabajaban en turnos en un hospital y ocasionalmente eso significaba que me quedaba solo en casa por la noche con mi perro. En esta noche en particular, eran alrededor de las 10 p.m. Mi papá había salido para trabajar por la tarde y mi mamá se estaba preparando para irse, así que iba a estar solo durante unas horas hasta que él volviera a casa. Mi mamá se estaba preparando para salir por la puerta principal cuando notó que había un pequeño montón de camisetas en el suelo cerca de las escaleras que llevaban al segundo piso. A mi perro le gustaba acostarse sobre ellas. Ella dijo, asegúrate de ponerlas en el cesto de la ropa sucia, que estaba arriba en su dormitorio. Yo asentí, me agaché para recogerlas y las lancé hacia arriba, y cayeron en el pasillo de arriba, así que las podría recoger desde allí cuando subiera. Me di la vuelta y vi a mi mamá diciéndole adiós a nuestro perro y dándole algunas palmaditas en la espalda antes de irse. Le hice un gesto de despedida a mi mamá mientras cerraba la puerta, y luego llamé a mi perro para que subiera mientras yo me preparaba para ir a la cama. Subimos las escaleras juntos y cuando llegué arriba noté que la ropa no estaba en el pasillo. Revisé mi habitación, que estaba justo al lado de donde creía haberlas lanzado, y tampoco estaban allí. Caminé por el resto del pasillo de arriba y entré en la habitación de mis padres, y ahí estaba la ropa, en medio del suelo. Con la distribución de la casa de mis padres, no había forma alguna de que mi lanzamiento hubiera llegado tan lejos y hasta su habitación, en dirección perpendicular a la que había lanzado. Ni yo ni mi perro las habíamos tocado después de que las lanzara. Sentí un escalofrío cuando vi eso, y luego me agaché para recoger el montón de ropa. Cuando lo levanté del suelo, noté que debajo del montón había una marca de quemadura en la alfombra, ligeramente más grande que una moneda de 25 centavos, como si algo caliente se hubiera posado allí y dejado una marca. No había humo ni olor, y parecía que había estado allí durante mucho tiempo. Nunca había visto esa marca de quemadura antes, y solía entrar allí todos los días para poner mis propias prendas en el cesto de la ropa sucia. Me preparé rápidamente para ir a la cama e intenté dormir y no pensar en lo que acababa de suceder. Aún no tengo ninguna explicación para eso y pienso en ello de vez en cuando. Trabajo en un cementerio. Una tarde me quedé hasta tarde para ponerme al día con algunas tareas. Estaba tomando fotos de algunas muestras de granito para tenerlas en mi teléfono y ya había cerrado todo. Estaba solo. Mientras sostenía mi teléfono, escuché que la puerta de entrada al sótano se abría, se cerraba de golpe y escuché pasos bajando las escaleras. Me quedé paralizado. Estaba seguro de que alguien había entrado. Llamé para preguntar si era alguien de mantenimiento, pero no hubo respuesta.
Me asusté porque si no eran ellos, alguien había entrado por la fuerza. Permanecí quieto por un momento y traté de escuchar algo para luego llamar si había alguien de nuevo, pero jamás escuché nada. Finalmente, me armé de valor para mirar. Eché un vistazo al sótano, totalmente vacío, y con todas las puertas que seguían cerradas. Una vez, mi hermano estaba hablando por teléfono con su novia cuando ella comenzó a decir que podía escuchar a una anciana pidiéndole a mi hermano un vaso de agua. No había nadie cerca de él, así que lo ignoró, pero ella seguía insistiendo. Colgó el teléfono y fue a revisar a nuestra abuela, quien estaba en su habitación, y la encontró sin vida. Avanzando un par de años, alrededor de las 11 p.m., yo estaba hablando por teléfono con una chica cuando vi a un hombre en bicicleta pasar. El teléfono estaba junto al alféizar de la ventana, en el mismo lugar que mi hermano. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella dejó de hablar y le pregunté si todavía estaba allí. Ella se disculpó porque pensó que me metí en problemas. Le dije que no, y le pregunté por qué dijo eso, y ella respondió que alguien le decía, deja de hablar por teléfono, es tarde. Estaba solo, todos en la casa ya estaban dormidos. Le pregunté si era la voz de alguien que pudo haber sonado como un anciano y ella dijo que sí. Le dije que le había sucedido exactamente lo mismo a mi hermano. Ella comenzó a hablar sobre fantasmas y cosas así, pero como no tengo mucha valentía, le dije que iba a colgar y corrí a mi habitación. Cuando tenía 6 años, dormía en una litera en una habitación sola. La litera de abajo estaba vacía, era para mi hermano menor, pero tenía miedo de dormir solo en una cama. Así que esa noche estaba solo en esa habitación. Recuerdo que esa noche sentí un escalofrío y de repente se volvió muy cálido, probablemente porque estaba experimentando una especie de terror nocturno. Empecé a respirar agitadamente y abrí los ojos para ver que la habitación estaba vacía. Mi pequeña luz de noche en la esquina de la habitación me reconfortó y volví a dormir, excepto que cuando cerré los ojos sentí una mano pesada acariciando mi hombro. Mis ojos se abrieron de golpe y de nuevo, no había nadie en la habitación. Tan pronto como me recosté de nuevo, la caricia continuó y me tapé la cabeza pretendiendo que era mi mamá. Me tomó 12 años dejar de dormir con la cabeza bajo las sábanas debido a ese recuerdo. Mi mamá, por supuesto, sabía que una mujer falleció en ese apartamento antes de que nos mudáramos, así que siempre creyó que era esa mujer tratando de reconfortarme. Mis padres volaron a Houston cuando tenía 11 años para ver a un especialista por el linfoma de mi papá. Acababa de regresar después de una remisión, pero no había razón para pensar que estaba en peligro inminente. Estaba montando mi bicicleta de regreso a casa el día en que iban a regresar en avión y me detuve en un barranco por el que solíamos bajar o subir en nuestro camino de regreso. Cuando llegué arriba, sentí una oleada de emoción que me invadió y, sin siquiera saber lo que estaba diciendo, le dije a mi amigo con el que estaba montando que mi papá acababa de morir. Mi amigo me preguntó cómo me di cuenta. Simplemente lo supe. Monté el resto del camino a casa para encontrar a mis abuelos, los padres de mi papá, llorando en nuestro patio trasero. Me quedé allí parado, mirándolos desde la puerta durante unos minutos sin poder salir a hablar con ellos. Él había muerto 1 hora antes de que yo llegara a casa desde la escuela. No hubo llamadas telefónicas a la escuela ni interactué con nadie que supiera antes de montar en el barranco. Simplemente lo supe cuando esa oleada me invadió. Una vez más, no había razón para pensar que estaba cerca de fallecer. Había contraído neumonía mientras estaba en Houston y murió a causa de eso. Una noche de fin de semana tarde, mis padres salieron a una fiesta, así que solo mi hermana y yo nos quedamos en casa. Escuché a mis padres llegar a casa, así que como un niño, apagué instantáneamente todos mis videojuegos y fingí estar dormido. Cuando era pequeño, siempre me iba a la cama con una pequeña lámpara encendida. Me metí en la cama y fingí estar dormido cuando escuché a alguien entrar en mi habitación y dirigirse hacia la lámpara en mi tocador. Tenían la espalda hacia mí y vi que iban a apagar mi luz. Justo cuando tuve ese pensamiento, se dieron la vuelta y me miraron directamente y me observaron durante lo que pareció una eternidad. No pude ver muchos detalles, estaba mirando con los ojos entrecerrados, pero vi lo que parecía ser el rostro de una anciana, donde estaban sus ojos, estaba muy oscuro y no pude distinguir ningún otro detalle. Los vi sonreírme y luego apagar la luz antes de que me quedara dormido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mis padres dijeron que les sorprendió que me quedara dormido con la luz apagada, ya que normalmente la dejaba encendida. Pregunté a todos en la casa si lo habían hecho y no tuve suerte. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo explicarlo. Lo más extraño de todo es que recientemente encontré una foto de mi bisabuela que murió de vejez unos 40 años antes de que yo naciera.
Trabajo en el turno de noche como guardia de seguridad en un depósito de reciclaje. No puedo mencionar el nombre de la empresa por razones obvias. Llevo 2 semanas en este lugar. Básicamente, cada hora hago rondas por un enorme depósito de reciclaje lleno de diversos metales preciosos que se descomponen y se venden. Durante mi turno, escaneo varios puntos de control y me aseguro de que no haya nadie más que yo en el depósito o en las instalaciones. Una de mis tareas es atravesar un terreno cubierto de hierba y arbustos y cruzar unas vías de tren para tomar una foto de un almacén que está lejos. Esto es para asegurarme de que esté seguro y despejado. Tengo que usar una linterna con 2000 lúmenes para poder ver mi camino prácticamente en todo el depósito. Bueno, hace apenas 1 hora y media, durante mi ronda, atravesé la hierba y crucé las vías del tren. Tomé la foto del almacén y la envié. De repente, siento una intensa sensación de estar siendo observado. Los vellos de mi nuca se erizan y me quedo paralizado. Mi linterna aún está encendida y apuntando al almacén. Giro lentamente y apunto mi linterna detrás de mí. No te miento, a unos 10 metros de distancia veo a un hombre blanco flaco, anciano y arrugado con una larga barba blanca sentado en una silla. Me estaba mirando directamente. Tenía monos de trabajo de mezclilla sucios y lo que creo que era un sombrero. Estaba desnudo debajo de los monos de trabajo. Debo decir que soy un hombre de 1,83 metros y 100 kilogramos, pero grité, mierda, en un tono vergonzoso. Accidentalmente dejé caer mi linterna por el susto. Ten en cuenta que siempre hay pequeños fragmentos de metal por todas partes en el suelo. En ese momento no podía ver absolutamente nada, ya que la linterna estaba apuntando en dirección contraria. Solo escucho un rápido ruido de pasos apresurados chirriantes de metal acercándose rápidamente a mí. Una vez que los pasos de crujido de metal están a unos metros de distancia de mí, los escucho desviarse rápidamente hacia la izquierda y pasar junto a mí. En cuestión de 3 o 4 segundos, el ruido de crujido de metal desaparece seguido del sonido lejano de arbustos. Luego, agarré mi linterna del suelo y apunté hacia el sonido. Esta persona había desaparecido, pasó por los arbustos hacia quién sabe dónde. Estaba temblando de adrenalina y miedo. Logré recuperar el aliento y llamé al contacto de emergencia del trabajo. Cuando llegaron, el anciano ya se había ido. Creo que tal vez solo estaba allí para observar los trenes en movimiento. Lo digo porque la silla de metal estaba mirando hacia las vías. Todavía está allí. Tomé una foto de ella, más que nada como un recuerdo. No puedo compartirlo debido a las normas de esta comunidad que no permiten fotos. Ahora estoy en la oficina, todavía aterrado y solo. Tengo que terminar mi turno esta noche y mañana hacer otro turno nocturno de 11 horas. No renunciaré porque necesito el dinero. Solo quería sacarlo de mi pecho. Esta es una historia real que ocurrió a finales de los años 70 o principios de los 80. Yo tenía alrededor de 6 años cuando sucedió. Mis abuelos se fueron de viaje de fin de semana y regresaron a su hogar. Mientras estaban fuera, nevó. Esto es importante para más adelante. Al entrar a su casa, notaron que las cosas estaban revueltas y desordenadas. Se dieron cuenta de que alguien había invadido su casa mientras estaban ausentes. Mientras investigaban, se dieron cuenta de que en realidad no habían robado nada. Mi abuelo tenía una caja fuerte en la habitación de invitados que encontraron abierta. Había dinero en efectivo y joyas cerca, pero nada de eso fue robado. Guardaban documentos importantes en esa caja fuerte y notaron que su certificado de matrimonio faltaba. Aún confundidos, mi abuelo se dirigió a la puerta trasera, que estaba entreabierta. La abrió y al salir, se encontraba en un porche trasero que se extendía hacia un gran patio trasero abierto. Inmediatamente notó huellas en la nieve. Era como si alguien hubiera salido por la puerta trasera y caminado hacia el patio. También se dio cuenta de que las huellas no parecían humanas. Se asemejaban a huellas de pezuña de algún animal, pero tenían el tamaño de un humano. Vivían en Illinois y solo había animales pequeños como ardillas, venados y mapaches en la zona. Por lo tanto, definitivamente no eran huellas de animales con ese tipo de huellas. Siguió las marcas hasta el patio trasero, donde simplemente desaparecieron en medio de este. Su patio estaba cercado, pero las huellas simplemente se detuvieron como si lo que fuera que esto fuera hubiera entrado a su casa, robado su certificado de matrimonio y luego desaparecido por completo al caminar o volar. Mi abuelo siempre fue alguien directo, sin tonterías, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela era igual. Nunca fueron del tipo de personas que hacían bromas o incluso hacían chistes sobre algo. Verlos tan desconcertados y asustados es algo que siempre permanecerá conmigo. Condujimos hasta su casa más tarde ese día con mi padre. Vivían en una casa más pequeña, de una sola planta. Mi padre subió con una escalera para buscar pistas, pero encontró las huellas también allí. El certificado de matrimonio nunca fue encontrado. Eventualmente, se mudaron de esa casa.
Vivieron en otras casas en esa área general y experimentaron otras cosas. Era como si lo siguiera. Una de las cosas que más los perturbó fue en una de sus nuevas casas que escucharon que el timbre sonaba a las 3 de la madrugada. Se despertaron y mi abuela abrió la puerta para no ver nada, pero si alguien hubiera tocado la puerta, no había ningún lugar donde esconderse. Cuando mi padre creció, también experimentó muchas cosas extrañas. Hay algo extraño en el bosque detrás de mi casa. No soy una persona espiritual, soy escéptico respecto a las energías y las vibraciones, aunque creo que hay personas más conectadas con su entorno que yo en ese sentido, y soy un cínico con respecto a la mayoría de las cosas paranormales. Vivo en las estribaciones del oeste de Carolina del Norte, cerca de la base de los montes Blue Ridge. Viví en las montañas durante unos años y lo odiaba allí arriba. Detesto el bosque con pasión, pero, con toda mi suerte, he vuelto a vivir con mis padres, en su cabaña, rodeada de bosque. El terreno que mi familia posee abarca aproximadamente 15 acres de bosque. Ahora, estos son los lugares en los que crecí. A pesar de mi aversión típica hacia la naturaleza, me siento bastante seguro en ellos. Trepaba a los árboles, chapoteaba en el arroyo y jugaba con espadas de palos cuando era niño. Estos lugares son mi hogar, excepto por la zona detrás del patio trasero. Nuestra cabaña está ubicada en lo alto de una colina bastante empinada que desciende aproximadamente media milla antes de llegar a un arroyo en el bosque. El punto intermedio entre la casa y el arroyo es este pequeño bosque, justo detrás del área cercada alrededor de la casa. Siempre está en sombra, no hay densa vegetación, solo árboles. Pero se siente realmente extraño allí de una manera que no puedo explicar. Me siento muy incómodo detrás de la casa. Y no soy el único, mis padres también lo evitan. Incluso nuestras mascotas, pasadas y presentes, siempre han evitado ese lugar. Voy a enumerar algunas experiencias que pueden transmitir mi punto de vista mejor. Tenía unos 8 o 9 años y, durante un verano, decidí acampar en el patio trasero. Armé la carpa sin usar de mi familia, la equipé con un colchón de aire y un montón de mantas, a Capper, mi adorado peluche de ciervo, y algunos cómics. Supongo que quería emocionarme al respecto, pero incluso antes de que se pusiera el sol, cuando mamá me ayudaba a armar mi pequeño viaje de acampada, me sentía inquieto. El sombrío bosque alrededor del patio trasero era simplemente extraño. Pero era un niño, así que pensé, al diablo con eso. Estoy a 20 metros de la casa. Estaré bien. Me instalé para pasar la noche, me quedé despierto leyendo cómics, me sentí como un hombre de campo, y apenas oscureció cuando comencé a escuchar ruidos fuertes y rítmicos en el bosque detrás del patio trasero, como si algo grande estuviera caminando en círculos entre la vegetación baja. No tenemos osos por esta zona, además, lo que sea que fuera, definitivamente caminaba en 2 patas. Nunca intentó acercarse al patio trasero, incluso mientras yo estaba allí sentado con Capper solo escuchando, simplemente siguió caminando. Apenas duré 1 hora en esa maldita carpa antes de correr hacia adentro y meterme en mi propia cama. Mi madre es una ávida jardinera y decidió armar 4 o 5 camas elevadas para hierbas y vegetales en el patio trasero. Esto fue cuando yo tenía unos 11 años, así que naturalmente me pidieron ayuda. Pasamos la primera parte de la primavera armando las camas y poniéndolas en marcha. Comencé a notar que ambos nos poníamos muy nerviosos e irritables allí. Siempre me llevé bien con mi madre, pero estábamos constantemente gruñendo el uno al otro mientras trabajábamos en ese maldito jardín. También noté por primera vez que el bosque detrás de la casa está terriblemente en silencio. Reproducir música o hablar no hacía ninguna diferencia. Era ese tipo de silencio que te oprime. Y siempre es así allí atrás. Las camas realmente prosperaron durante un tiempo, pero mamá siempre me pedía que la acompañara cuando las cuidaba. En ese momento me parecía una tontería. Cuando crecí, ella me dijo que simplemente no podía estar afuera sola. Esperaba hasta que volviera de la escuela antes de revisarlas porque ella también se sentía incómoda y no bienvenida allí. Al final, simplemente abandonamos el proyecto. Las camas elevadas todavía están afuera, por cierto. Se están pudriendo en la vegetación baja. No las he revisado desde la secundaria y ahora tengo 23 años. Por último, y en mi opinión lo más espeluznante, fue cuando le pedí a mamá que me cortara el cabello. Éramos más pobres en ese entonces, así que en lugar de ir a una peluquería, mamá me cortaba el cabello cada 2 semanas. Era finales de primavera y hacía calor, así que sugirió que lo cortáramos en el patio trasero para facilitar la limpieza. Tenía unos 13 o 14 años en ese momento. Así que nos aventuramos hacia allá, llevé un taburete y me senté diligentemente mientras ella me cortaba el cabello. Nota aparte, mi mamá siempre me ha hecho los cortes, así que es muy buena en eso. No comete errores.
Esto es importante. Mientras ella trabajaba y conversábamos, noté esa vieja sensación de malestar. No éramos bienvenidos allí. Los árboles permanecían quietos y sombríos a pesar del brillante día soleado, y recuerdo que hacía mucho frío. Mi mamá terminó de cortarme el cabello y sacudí los restos para que ella pudiera admirar su trabajo. Ella se movió alrededor de mí, inclinó mi cabeza de un lado a otro y dijo que se veía bien. 3 cosas sucedieron en rápida sucesión. Primero, sentí esta presión en mis pulmones, como si no pudiera respirar. Fue una sensación tan extraña que simplemente me quedé inmóvil. Toda la incomodidad de la atmósfera se cerró sobre mí de repente. Segundo, mi mamá tuvo esta mirada extraña y vacía en su rostro. Recuerdo que su sonrisa se desvaneció y sus ojos se pusieron un poco vidriosos, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Y luego ella extendió las tijeras, aún con esa expresión vacía, y cortó profundamente la piel justo encima de mi ojo izquierdo. Me asusté, salté del taburete y retrocedí. Al mismo tiempo, pareció recobrarse y casi estaba llorando, se disculpó una y otra vez, ni siquiera se molestó en llevar algo con nosotros mientras corríamos de regreso a la casa para tratar la herida y detener el sangrado. Todavía tengo una pequeña cicatriz allí, y ella nunca se ha perdonado por eso. Entonces, sí, algunas de las muchas experiencias extrañas que me hacen evitar el patio trasero ahora. Ni siquiera he estado allí en 7 u 8 años. Pero ahora que vivo aquí nuevamente, a veces solo miro hacia el patio trasero y siento ese escalofrío extraño de aprensión. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos sentimos bienvenidos en un terreno que poseemos? ¿Por qué está tan oscuro y tranquilo todo el tiempo? No tengo idea, pero mis padres y yo simplemente lo pasamos por alto y pretendemos que no está allí. Cuando era niño, tal vez tenía unos 11 o 12 años, regresé a casa de la escuela un día para prepararme una merienda y abrí el cajón de los cubiertos para encontrar tenedores notablemente diferentes a los que siempre habíamos tenido, como tenedores de 3 puntas en lugar de 4, púas de forma diferente, mangos de forma diferente. Sutiles, pero inconfundibles, los había estado usando toda mi vida hasta ese momento. Se los mostré a mi familia, al principio desconcertado, y dije claramente, «Oh, tenemos nuevos tenedores». Todos lo negaron. «No, estos son los tenedores que siempre hemos tenido». Mi alarma creció. Claramente, pensaba que habían conseguido nuevos tenedores. Había comido cada comida de mi vida con los mismos utensilios. Estos no eran ellos. Insistí, pero ellos persistieron. Estos eran los tenedores que siempre hemos tenido. Hasta el día de hoy, juro que debo haber atravesado alguna membrana hiperdimensional hacia un universo paralelo, la realidad alternativa más aburrida y mundana donde la única diferencia era la elección de los tenedores que mis padres habían comprado años atrás. La gente a menudo imagina que el multiverso está poblado de permutaciones interesantes y extrañas, pero si es verdaderamente infinito, lógicamente la mayoría de las realidades son aburridamente similares a la nuestra, pero diferentes en solo un aspecto menor. Esta es simplemente la forma en que he llegado a racionalizar y lidiar con esta experiencia de mi infancia. Soy muy serio cuando digo que sucedió de la manera en que lo recuerdo y no tengo otra explicación.